al fin la paz encontrar. Hoy, septiembre 3, celebramos la fiesta de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Como dato muy interesante, Gregorio fue alcalde de Roma, luego Papa y Santo. Pertenecía a una de las familias más famosas de Roma. Dos miembros de estas familias, descendientes de San Gregorio, habían sido papas en tiempos pasados: el Papa Agapito I y Félix III. Su padre era inmensamente rico y además de muchas fincas en el sur de Italia, tenía un hermoso palacio en Roma. Cuando Gregorio tenía 30 años y Roma estaba siendo atacada por muchos enemigos que buscaban expandir sus dominios, fue nombrado alcalde de la ciudad y en ese cargo se ganó el respeto y la admiración de la ciudadanía, demostrando grandes cualidades como gobernante y administrador. Cuando renunció a la alcaldía, se propuso dedicarse únicamente a la vida espiritual. Vendió sus grandes haciendas y repartió entre las familias más pobres el dinero de todas estas ventas. También vendió los lujos del palacio y todo lo que tenía que era innecesario para vivir y convirtió el palacio en un convento. Y allí se dedicó a la oración, a la meditación y al estudio de la Sagrada Escritura y libros de espiritualidad, en compañía de un gran número de amigos que se fueron a vivir con él bajo la dirección de un monje, o sea, convirtiendo ese palacio prácticamente en un monasterio. El Papa de entonces necesitaba un embajador o un cónsul ante el emperador de Constantinopla que le colaborara en las relaciones públicas y administrativas, y nombró precisamente a Gregorio. Allá en Constantinopla se unió a un grupo de amigos y se propusieron vivir en una casa apartada, dedicados a la oración y a la meditación, al mismo tiempo que cumplía las funciones de embajador. O sea, era embajador, pero vivía como un monje. Después de algunos años volvió a Roma y fue nombrado superior del monasterio de San Andrés. Allí fortaleció la vida comunitaria, creció la comunidad y muchos jóvenes ingresaron al monasterio siguiendo los buenos ejemplos de San Gregorio. Pero sucedió que murió el Papa, que en ese tiempo era Pelagio II, y el pueblo aclamó a Gregorio como nuevo pontífice. Aunque se resistía a aceptar aquel cargo porque se consideraba indigno, como yo Papa, pero al fin aceptó porque el pueblo lo aclamaba que fuera su representante en la iglesia. San Gregorio el Grande, le llamaban el Grande, no porque él se sentía grande, sino por las grandes cualidades que lo caracterizaban. Y fue un hombre muy valiente. Cuenta la historia también de que en Roma pasaron muchos momentos difíciles de hambre, de peste, y ahí estaba este gran santo apoyando y ayudando a ese gran pueblo. Como sumo pontífice, o sea, como papa, se preocupó por la evangelización de los pueblos. Envió a San Agustín de Canterbury y 40 misioneros a evangelizar Inglaterra, y allá por su influencia se logró una verdadera conversión del pueblo inglés y se organizaron las primeras 4 diócesis de Inglaterra. Una tradición antigua cuenta que hubo una terrible epidemia en Roma que estaba causando muchas muertes. Entonces el Papa Gregorio envió al pueblo a hacer una procesión para que Dios tuviera misericordia de esta ciudad y cesara la epidemia. Y cuando pasaban frente al castillo, San Gregorio miró un ángel que guardaba la espada que tenía en su mano, metiéndola en la vaina. Entonces interpretó aquel signo como una manifestación de la misericordia de Dios. Desde ese momento, a este castillo se le ha llamado el Castillo del Ángel, y la epidemia cesó milagrosamente. Este es el precioso castillo que está precisamente al frente de la Basílica de San Pedro. San Gregorio fue un gran predicador y un gran escritor. Entre sus libros más leídos están los Diálogos, las Moralias, el Reglamento de los Pastores, etc. Sus libros han colaborado a fortalecer la disciplina de la Iglesia y la santidad de sus lectores. Padeció mucho de gastritis y de gota, enfermedades que le recordaban su fragilidad humana y su necesidad de pedir a Dios fortaleza.
hizo una colección de cantos litúrgicos que se hacían en la Santa Misa. A esta colección se le ha llamado cantos gregorianos y han sido usados por siglos como base de los cantos religiosos en las diferentes celebraciones litúrgicas. No cabe duda también de que en aquellos que quieren extender el reino de Dios, cueste lo que cueste, delante camina la mano de Dios en medio de muchas dificultades que pasan aquellos que alcanzaron hoy en día la santidad. Esta es la historia de este gran santo. Como epitafio en su tumba dice: Gregorio se fue a gozar de los tributos eternos después de ser un gran embajador de Dios y de vivir santamente como lo recomendaba cuando enseñaba. Se fue a la casa del Padre en el año 604. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de San Gregorio Magno, también nosotros hagamos lo que nos corresponde en este mundo y después de esta vida lleguemos a la casa del Padre y que vivamos junto a Él por los siglos de los siglos. Amén. Al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe.